Bienvenidos al podcast Elevando la Conciencia entre Padres. Yo soy Edson Prudón y en este espacio platicaremos de temas que nos atañen a todos los que somos padres. Todo con el fin de ser más conscientes al momento de educar a nuestros hijos. Platiquemos de padre a padre. Bienvenidos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Nuevamente bienvenidos a su podcast Elevemos la Conciencia entre Padres para educar de mejor manera a nuestros hijos. Y bueno, pues ya en una época de fin de año, cerrando un ciclo, cerrando un año, hoy también queremos cerrar esta temporada de podcast que hemos estado haciendo. Y pues así como arrancamos, queremos cerrar con un choque de generaciones con nuestro buen amigo Emilio Alfaro, que bueno, pues hoy otra vez nos va a compartir cómo ha sido esta experiencia, esta pandemia, cómo lo ha vivido su generación y bueno, pues hacer una serie de conclusiones. A mí me gustaría hacer una serie de cierres. ¿Qué ha pasado este año, Emilio? ¿Cómo te sientes? ¿Qué ha pasado en la escuela? Ya regresaste nuevamente a la escuela, ¿no? Ya, primero que nada, gracias por la invitación al último podcast ya del año. Sí. Que pues ya han habido varios, si no los han visto, vayan a verlos. De temas muy variados, muy interesantes. Sí. Respecto a la pandemia, pues digo, ya se está liberando un poco más todo el tema de, pues en la escuela ya, digamos que se está retomando más el tema de, pues ya ir a la escuela como se hacía antes, Sí. como siempre se ha hecho. Reuniones, pues ya también se empiezan a reactivar, algunas fiestas, o sea, cosas que ya, por lo menos yo sí extrañaba. O sea, creo que la mayoría de la gente ya extrañábamos estas cosas. Y pues me da gusto como que empezar a ver a mis amigos otra vez, empezar a pues, hacer cosas que hacía antes, que dejé de hacer. Platicamos en el capítulo anterior. ¿Te sentiste estresado un poco por el tema de la pandemia? Pues no sé si estresado sería la palabra, pero... O sea, estresado en cuanto a que anda por ahí un virus en el aire. Como o tener la cosa de que no me vaya a contagiar. Sí, una época de la pandemia sí, sinceramente. Y sobre todo más por mis papás, no tanto por mí o por mi hermano, sino por mis papás, porque, o sea, no son grupo vulnerable como tal, pero como que me daba mucho miedo que se fueran a contagiar. Varios, pues muchas personas fallecieron, muchas quedaron con secuelas pues, fuertes. Ya no respiras igual, te queda ahí o sea, ya no es tu vida igual antes que después de COVID. Sí. Entonces, una época así era de, me invitaban a algo y no iba porque COVID. Ajá. Ya después como que ya me vacuné, o sea, se vacunaron mis papás, me vacuné yo, mi hermano, como que ya se fue liberando más todo. Sí. Y como que se fue calmando la tensión, pero en un punto de la pandemia sí sentí como esa... Y yo creo que también, no sé si te pasó, pero de repente lo veías muy lejos, ¿no? O sea, oías por ahí de repente las noticias y la gente y así como muy lejano, y como fue pasando el tiempo. En mi caso se fue reduciendo ese círculo y ya era gente muy cercana. Sí. Si no de primera instancia, de primer impacto, de segundo sí ya tuve pues 2, 3 experiencias desagradables, claro. pérdidas, ¿no? Y seguramente mucha gente pues lo tuvo pues literalmente ahí en su casa, ¿no? Sí, yo creo que ahí es cuando te pega más, cuando de ser la noticia de que llegó un virus en China, en un mercado de mariscos, o sea, de que, pues sí, llegó un nuevo virus. O sea, yo me acuerdo cuando, o sea, todavía estaba yendo a la escuela presencialmente, en una clase nos pidieron investigar una noticia científica. Yo dije, o sea, me acordé como que, pues hace como 2 días me acordé o vi que había surgido un nuevo virus, vamos a investigar. Yo o sea, no me iba a imaginar que a estas alturas ya íbamos a llevar 1 año y medio, casi 2 años de estar encerrados, cuando en ese momento era algo muy X. O sea, y sobre todo eso, el hecho de que antes era pues como algo muy lejano, de que ya hay un caso en Coahuila o desde antes de que ya hay un caso en Italia. Sí. No te imaginabas que iba a llegar a ser algo tan cercano que incluso le iba a pegar a tu familia, amigos, gente que tú querías, ¿no? Sí. Y lo mismo, o sea, a mí también me pasó, falleció un tío, falleció un amigo de mis papás, que era su mejor amigo. O sea, cosas que ya van más allá de lo que tú pensaste que podía tener
de alcance la pandemia. Sí, y bueno, para todos los que nos escuchan y que tuvieron alguna pérdida en este tiempo de pandemia, bueno, pues nuestras más sinceras condolencias, un fuerte abrazo. La verdad es que no es algo que deseamos, es algo en el que nos tenemos que adaptar. Realmente es un virus que llegó, como lo he escuchado de otros doctores, llegó para quedarse, así como la influenza, ha sido de gran impacto. Todavía no desaparece, no desaparece. O sea, no termina como tal. Rato, el impacto sigue. Pero dentro de esta parte de adaptación, pues también nos fuimos de viaje, ¿no? Sí, claro, cruzamos la frontera y fuimos muy atrevidos, ¿no? Sí. En este sentido, ¿te sentiste nervioso? Sinceramente no, yo creo que eso también tiene mucho que ver. Ajá. No sé si supiste, o sea, la gente que más iba a antros, la gente que más salía, Sí. la que más madres le valía, eran las que jamás les pasó nada, que su familia todo bien. Como que también te vas mentalizando en esa parte, ¿no? Como que todo lo que piensas lo atraes. Entonces, cuando viajamos específicamente, yo ya no iba o sea, ya estaba vacunado, ya no iba como que con ese pendiente o esa cosa de no nos vayamos a contagiar. Ajá. No sé si tú. No, según fíjate, yo no, un poco el tema es de la mentalidad, no quisiera entrar mucho en el detalle del tema de la atracción y lo que tú vas generando, pero pues no iba con la mentalidad de que nos fuéramos a contagiar o tuviéramos un percance por allá, más bien con un tema más de atrevimiento, un poquito más de no es que lo desconozcas, no es que digamos que no pasa nada, sino que con los protocolos sanitarios, ¿no? Pues todos con el cubrebocas, por ahí, pues muchas fotos todos con cubrebocas, ¿no? Y van a ser un buen recuerdo, o sea, exacto, sí. Nos atrevimos a salir pues no era mera pandemia, porque pues estaban abiertas las fronteras y todo. Exactamente. Pero sabíamos, o sea, fue algo muy específico, o sea, tener que hacer cuarentena una semana, estar todo el tiempo con cubrebocas, o sea, también pues, fue parte de la experiencia y también se disfrutó, yo creo. Sí, por supuesto. Yo creo que es la parte importante que hay que aprender a adaptarnos. O sea, no fue de manera irresponsable, sino que se cubrieron pues la temporada de cuarentena estando en Londres. Sí. Grupo burbuja, no tuvimos contacto con alguien más, el uso de cubrebocas, o sea, durante 9 días que parecieran muchos y que pareciera como que qué aburrido, pero pues la verdad es que estuvimos bastante entretenidos, tuvimos actividades, la pasamos bien. Y después pues ya estando involucrados en la propia sociedad británica. Sí, es otro tema. Fue otro tema, pero además vi con menos estrés que en México. Yo sentí menos estrés, o sea, como que la gente estaba más fácil de adaptación ahí. Sí, ver a la gente ya sin cubrebocas, o sea, realmente se veían más relajados. Sí, más relajados. Podía salir a la calle y... Sí. O sea, no se sentía como que esa preocupación que llegamos a sentir, yo creo que todos... En algún momento. Sí. Pero bueno, ahí ese fue un tema, y luego arrancaste o retomaste tu podcast, ¿no? Sí. Después de nuestro capítulo, retomaste por ahí. De hecho lo anunciamos. Exacto. Como primicia. Sí. Creo que todavía no lo empezaba cuando todavía no lo empezabas. Grabamos. Y eso pasó en este tiempo, ¿no? Sí, también, o sea, creo que... ¿Cómo se llama tu podcast? Se llama Párate y Hazlo. Si no lo han escuchado, pues está igual en Párese y háganlo, escúchenlo. Exactamente. Que de eso se trata. Justo en el capítulo 0, o el primer episodio, platico a qué me refiero con esto de Párate y Hazlo. Sí. Que muchos lo relacionan con la frase de Just Do It, de Nike. Pero yo le doy un enfoque diferente. Me gustaría que me dieran su opinión, que vayan a escuchar el capítulo 0, que es donde justamente les explico mi perspectiva del párate y hazlo, que es pues simplemente lanzarte a tomar acción, dejar de desperdiciar el tiempo en pensar cómo van a salir las cosas, si van a salir bien, si van a salir mal. O sea, que es justamente lo que hice con el podcast. O sea... Sí, un claro ejemplo es el tema del viaje, por un lado, ¿no? Sí, también. O sea, el viaje fue, deja de preocuparte por cosas que no han pasado. Sí. Vamos a enfocarnos en lo que estamos viviendo ahorita, en el presente, y hay que hacerlo, ¿no?
Sí, como que sin, o sea, dejando de lado todos los escenarios que luego te haces en la cabeza, Ajá. que pues, no son buenos, que finalmente es otra vez el atraer cosas negativas y ya, Exacto. como lo interpreten, pero Exacto. pues sí van a escucharlo, está en todos lados, en YouTube incluso también, Sí, versión en video y todo. Ajá. Pero pues sí, o sea, también fue algo que hice en pandemia, que pues fue también en esa época de ver qué haces, cómo te entretienes. Ya tenía tiempo queriendo hacer un proyecto como el podcast, incluso desde antes de pandemia, Sí. pero como que no me había lanzado a hacerlo. Entonces, Y pues yo como creo que que el tema es eso, ¿no? O sea, hay que hacer las cosas, ¿no? Exacto. Y el punto aquí es que pensamos demasiado muchas cosas, no precisamente, o sea, en todos los ámbitos, ¿no? Sí. O sea, si quieres tener una relación con alguien, te pones a pensar y haces muchos escenarios, ¿no? Sí. Y no lo haces. O Sí. voy a estudiar X carrera o X cosa, o voy a empezar a hacer ejercicio, o voy a empezar a leer. Sí. Y de repente algo pasa que no lo hacemos, ¿no? Sí, o sea, creo que se reduce a algo muy fácil, que es lo de párate y hazlo. O sea, si tú quieres empezar a hacer ejercicio, pues te paras y te vas al gimnasio, a tu jardín o no sé, pero es más fácil de lo que creemos a veces. Ujú. O sea, creo que lo pensamos como algo muy complicado, muy tedioso, que incluso desde hacer una tarea para la próxima semana, la postergamos hasta el día anterior. Exacto. Pero porque creemos, se nos hace muy complicado. Cuando realmente si te sientas, escribes lo que se te venga a la mente, 2 renglones, ya con el haber empezado, ese es el punto del párate y hazlo, el decidirte a empezar, porque reconoces que esa es la parte más complicada. Una vez que ya empezaste, ya puedes fluir muy fácil. ¿Tú crees que tu generación es algo común? O sea... Sí. Sí. Digo, o sea, esto nació porque esto a mí me pasaba. Ajá. O sea, hasta que decidí empezar a investigar como que dejar de pensar tanto las cosas. Yo era alguien que pensaba demasiado las cosas, 25 escenarios antes de hacer las cosas. Y pues realmente pierdes mucho el tiempo, no llegas a nada. De hecho, lo comentaste en el capítulo anterior en el que en algunos momentos que te enfocabas más en el tema del estudio y que dejabas de hacer algunas cuestiones más sociales. Sí. Probablemente por ahí venía el tema, ¿no? De que si me distraigo un poco de la parte académica, pierdo ritmo, ¿no? Sí. Y era pensar más que hacer, ¿no? Creo que eso es algo que incluso desde que grabamos ese episodio a la fecha he trabajado mucho, como la parte de tener ese equilibrio entre tus distintos aspectos, o sea, el sí dedicarle a la escuela, sí estudiar, pero o sea, tener ese equilibrio entre salir con amigos, de repente marcarle a alguien, tu familia, si quieres, con alguien que no hablas, hacer ejercicio, tener un hobby que te guste, un hobby que te deje dinero. O sea, como que no concentrarte en solo una cosa. Exacto. Porque te pierdes de las demás y que son muy buenas y también te aportan muchas cosas. Por ahí hay un ejercicio, ¿no? De la rueda de la vida, no sé si lo ubiques, que es un pie, y entonces tú le vas generando un cuadrante y vas poniendo en qué porcentaje de tu vida haces ejercicio, estudias, la relación familiar, tu relación personal. La idea pues es que todo esté en el mismo porcentaje, ¿no? O sea, que sea un círculo perfecto, ¿no? Lo cual... Sí, creo que es imposible llegar a él. Pero sí tener conceptos claros de decir qué tan bajo estoy en mi relación personal, por ejemplo, ¿no? Sí, tú mismo reconoces qué tanto le dedicas a cada aspecto de tu vida. Igual y haces muchísimo ejercicio y no te das el tiempo de ver una película. Ajá, exacto. O al revés, te la pasas viendo películas y no haces nada de ejercicio. Ajá. O sea, ni tan allá ni tan acá, ¿no? Exacto. O sea, como que encontrar el justo medio donde tú te sientas bien. Sí. Y bien, pero también en esa parte consciente de que efectivamente reconoces que no estás haciendo el ejercicio. Y de repente es como,
bueno, sí sé que no estoy haciendo ejercicio y sigo sin hacer ejercicio, ¿no? Sí, o sea, sé que sí, cuando reconoces que está mal, pero te vale más si lo sigues haciendo. Exactamente, sí. Que eso también pasa, o sea, un fin de semana, un domingo en la tarde, no es como que te vayas a ir a correr. Ajá, exacto. O sea, te dan ganas de quedarte tirado viendo series Sí, o sí. la serie que acaba de salir, te dan ganas de verla y te la chutas toda de un jalón. Sí. Pues de repente también se vale, o sea, como que no llegar a los extremos. Sí, yo siempre he dicho que todos los extremos son malos. Sí. Los absolutos, aparte, no existen. O sea, exacto, yo creo que Hacen decir blanco o negro, que vivimos en una época en la que tiene que ser blanco o negro, ¿no? Sí. No hay puntos grises. Y esa parte de los puntos grises, yo creo que ese es en donde está realmente el verdadero color. Sí, 100%. ¿No? Como que ahí está un poquito el jugo de la vida, el que pues no te lo tomes tan a pecho todo, ¿no? Sí, no tomarte todo tan en serio. Creo que también esa era otra cosa que... Sí. O sea, yo me tomaba como todo muy en serio. Uh-huh. Justo, tenía que ser blanco o negro. No podía haber matices intermedios. Y creo que el saber reconocer que existen y que también son... Se vale, ¿no? Sí, que te benefician, pues también es bueno y se vale. Y es una posibilidad. O sea, yo creo que el mundo está... la vida en general está llena de posibilidades, ¿no? Y está llena también de plan B, ¿no? O sea, incluso hasta de plan Z, ¿no? O sea, que no todo tiene que ser así by the book. Sí. Que si no te salió el 2 más 2, como dices, ¿no? Pues en mi experiencia, por ejemplo, cuando visitamos Japón, y creo que lo he comentado por ahí en otros momentos, la sociedad japonesa es muy estructurada. Sí. O sea, no hay plan B. Sí. Tiene que ser como ellos, como dice el libro, como dice la regla, y eso te provoca mucho estrés. Claro. ¿A qué nivel de estrés llegan? Es que es uno de los países con más alta tasa de suicidio. Sí. Y sobre todo en jóvenes, ¿no? Porque siente que su vida ya no va a ser la misma porque no cumplieron haber entrado a la carrera que ellos o a la universidad que ellos tenían previsto desde chiquitos, ¿no? Y entonces, como no entraron a esa carrera, como no pasaron el examen, por la razón que sea, pues ya no encuentran sentido en su vida. Y entonces dicen, pues ya no tiene sentido, ya. Sí, yo creo que ahí también... Y ahí dices, ¿cómo? Es el hecho de someterte a un régimen que es pues, tan cuadrado que totalitario. No te puedes salir tantito porque ya pues, no encajas. Ni siquiera encuentras esa posibilidad de salirte, ¿no? O sea, no perteneces a esa comunidad si te sales tantito de la caja. O sea, exacto. Y creo que también de eso se trata la vida, como de irte saliendo del caminito que todos han ido construyendo y que te dicen a fuerza tiene que ser así. ¿Tú te crees o sientes que estás muy programado? O sea, que la sociedad te está programando mucho y que dices, y si de repente doy vuelta a la derecha cuando todos están yendo, no sé, por ejemplo, con el tema de la pandemia creo que se rompió este estigma de ir a la universidad o del título, ¿no? Incluso lo platicamos en otro momento, el título universitario. O sea, ¿qué pasa si a esta edad tú en tu cabeza empiezas a pensar que pues a lo mejor el título universitario ya no es tan importante, no la educación, o sea, que debes al final tener un título universitario, que a lo mejor si te empiezas a educar en otro tema que no te va a dejar un título, pero que te vas a preparar, o sea, está esta plataforma que creo que no está nueva, pero es Platzi, ¿no? Ajá, no sé si sí. No te da un título universitario, pero te educa. Claro. Pues, o por ejemplo estudiar un idioma en donde ya no sales no estudiaste francés, pues en la Alianza Francesa, ¿no? Y ya por el simple hecho de decir, tengo mi diploma de la Alianza Francesa, no estoy hablando mal de la Alianza Francesa, por supuesto, pero ¿qué pasa si estudias francés en YouTube, gratis, con muchas personas que ahorita pues se dedicaron a dar clases en línea, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, o sea, es un tema muy interesante porque justamente creo que los avances que tenemos hoy en día son los que han hecho que
nos empezamos a salir de ese caminito que todos nos han planteado, que tienes que estudiar la secundaria, la preparatoria, la universidad, conseguir un trabajo, casarte, tener una esposa, hijos, comprar un coche, una casa, una hipoteca y así trabajas 30 años, te jubilas y te mueres. O sea, creo que ese es el caminito que siempre nos han pintado y que pues ya no, o sea, sinceramente, o sea, seguir ese caminito no es lo que yo quiero, o sea, tenerlo ya todo tan definido, tan planteado, sin posibilidades de, si se te antoja irte para acá, que te vayas para acá, en lugar de seguirte derecho. Creo que eso es lo que finalmente en esta época está surgiendo y que justamente hablar de todos estos temas hace que estés consciente de que no un título no te va a hacer necesariamente prosperar, te puedes ir por el lado completamente opuesto y no significa que te vaya a ir mal. O sea, mi papá y mi mamá estudiaron una carrera y hoy no se dedican en lo absoluto a eso y les va bien, o sea, y creo que mucha gente está en ese punto. No necesariamente tienes que encasillarte en algo que decidiste una vez, porque seguramente ya no piensas igual, o sea... Exacto. Yo creo que nadie piensa, o sea, toda tu vida estás cambiando de pensamiento. Sí. O sea, por supuesto yo he cambiado siempre con el fin de mejorar, ¿no? O sea, por supuesto. De ir subiendo ciertos escalafones, pero yo creo que he aprendido que entre más diferente o disruptivo seas, pues vas encontrando más caminos, más posibilidades, ¿no? Si al principio, a lo mejor, como bien lo planteaste, ¿no? O sea, el script, el guión de una persona normal o común y corriente, como dices, ¿no? Entonces, pues, kinder, primaria, secundaria, preparatoria, la universidad, en algunos casos un diplomado, posgrado, etcétera. Pero es igual casarte, o sea, tener una relación, ¿no? Un noviazgo, te casas, tienes hijos, consigues una hipoteca, un coche a crédito, te va a ir mejor, pagas ese crédito, a lo mejor consigues otro mejor coche, otro crédito, terminas de pagar tu hipoteca y en otros casos te vuelves a endeudar porque compras una casa más grande o tuviste una casa de descanso, digo, en términos generales, ¿no? Pero ¿qué pasa si de repente tienes 30 años como varios de mis sobrinos y de repente pues, ni tienes relación, ni el matrimonio está cerca, ni los hijos, y empiezan estas presiones sociales, ¿no? ¿Y para cuándo la carrera, no? O sea, ¿cuándo vas a terminar la carrera, no? ¿Y cuándo tienes una novia? ¿Y cuándo tienes hijos? ¿Y cuándo te casas? Y como que ya está todo muy, muy predispuesto y yo creo que estamos ya viviendo una época en la que esto pues ya no va a funcionar. Exacto. Sí, es como ver una película que ya sabes cómo va a terminar. Exacto. Como ver la repetición de un partido, o sea, qué hueva. Y o sea, emocionarte, ¿no? ¿Sabes? O sea, que ahí viene el gol y te vuelves a emocionar, ¿no? Sí, o sea, tener el camino tan trazado, tener la certeza absoluta de que las cosas tienen que ser así, que no te puedes salir tantito de ahí, como que también le quita pues, la emoción a la vida, ¿no? La incertidumbre, fíjate, también yo creo que no sé si te ha pasado o con tus amigos, adaptarse a la incertidumbre. Sí. Hay mucha gente que no sabe vivir en la incertidumbre. Sí. O sea, ¿qué va a pasar mañana y que les genera cierto estrés, que les genera cierta angustia? No sé si sea el caso de tu generación en la que... en mi generación sí, o sea, en gran parte de mi círculo, de mi generación, sí genera mucho estrés. Y precisamente porque no sabemos manejar esta incertidumbre o este estrés, pues de repente vienen los divorcios, vienen esta parte donde ya no estás a gusto o entras en otra etapa de tu vida que viene de muchas frustraciones, ¿no? Sí. Y yo creo que eso es algo que tenemos que aprender a trabajar, pero no sé si en tu generación surge esto mismo. Yo creo que no tanto, o sea, creo que las nuevas generaciones, inclusive la mía, pues somos ya generación, o sea, la generación del riesgo, o sea, donde te emociona tomar riesgo, donde dices, chingue su madre, voy a hacer esto, o sea, como jugártela más, o sea, porque creo que ya tenemos más esta conciencia de que
solo vivimos una vez y que si no lo haces ahorita, ya no lo hiciste nunca. Ajá. Y nos damos cuenta de eso en la pandemia, o sea, no teníamos certeza de absolutamente nada. O sea, si normalmente no existe, en la pandemia mucho menos. O sea, no sabías si mañana quién le iba a dar COVID, si mañana... ¿Te contagiabas o no? Sí, o sea, si de la nada se morían medio país, o sea, todo podía pasar. Y la verdad es que sí me da gusto que estemos teniendo conciencia en esto, porque, o sea, yo creo que sí, o sea, las generaciones anteriores eran más de irte siempre a la segura, siempre evita la mayor cantidad de riesgos, como que el riesgo era necesariamente negativo. Y hoy en día ya lo estamos como que cambiando ese concepto de no necesariamente tiene que ser negativo. O sea, yo creo que ese concepto, y yo creo que otro concepto que también ha ido como a la alza, en la parte positiva, es el fracaso, el error. Sí. O sea, en mi época era, eres un fracasado, era lo peor que te podía decir alguien, ¿no? Sí. O sea, era una ofensa. Cuando ahorita, pues, el fracaso, pues, es un reconocimiento de que lo intentaste, claro, ¿no? De que probaste algo, de que te atreviste, sí, y de que aprendiste algo de eso, ¿no? Y bueno, tú has tocado muchos temas o muchos ejemplos al respecto, yo también, y yo creo que es algo que también ha ido mejorando el concepto del fracaso y de la incertidumbre. Yo creo que también se está tomando bajo otra lupa, ¿no? Sí, o sea... y eso es bueno para tus generaciones, y yo creo que a mi generación nos cuesta trabajo todavía aceptar que el fracaso no es un tema negativo, hay que darle una percepción positiva, y que aprendiste, ¿no? Te equivocaste, que aprendiste, y sigue para adelante, ¿no? Sí, y entender que no a la primera lo vas a hacer perfectamente bien. Exacto. O sea, creo que muchas veces no hacemos justamente las cosas porque queremos que nos salgan perfectas a la primera. Uh-huh. Y no nos damos chance de fracasar las primeras, de equivocarte. La primera, la segunda, la quinta vez, para que la sexta ya sea un éxito. ¿Cómo es con tus papás? Digo, tu papá en particular es, ¿no? Sí. Bien a la primera, ¿no? Sí. O sea, es extremadamente meticuloso, detallista, ¿no? ¿Te ha afectado esa parte a ti? ¿Tú te has convertido en algo, o tu hermano absorbieron esta parte de perfeccionismo, o se han ido relajando? Es decir, pues, don Andrés, sí. Bájale 3 rayitas. Saludos, mi querido Andrés. Hola, papá. Sí, o sea, yo creo que en cierto punto sí influyó. O sea, cuando eres chico, copias lo que ves. O sea, el ejemplo que te dan tus papás, ya sea positivo o negativo, pues tú lo sigues, porque tú piensas que es lo que está bien. Es el referente más importante que tienes. Sí. Y yo creo que sí, o sea, justamente hace un par de años fue que lo empecé, y creo que todos, o sea, mi hermano, yo, creo que todos como familia lo hemos ido cambiando. El hecho de reconocer que no tiene que estar perfectamente bien a la primera, y que es mejor. He escuchado una frase de Rorro Chávez, no sé si lo conozcas. No. Sí. Es mejor hacer las cosas con un 8 que hacerlas con un 10 y no hacerlas. Exacto. O sea, digo, ya me contradije, pero... No. O sea, es mejor hechas, pero con 8, exacto, que no hechas. O sea, y es justamente... O hacerlas con un 10, pero que no te ha dejado nada. Sí. O sea, que cumpliste por cumplir. Sí. Que lo hiciste por hacerlo. Exacto. Y que, pues, a lo mejor pasa el tiempo y ya se acabó ese saborcito, ¿no? Exacto. Y yo creo que por ahí es en donde de eso trata la vida. Sí. De encontrar lo rico del error. Sí, o sea, también el hecho de aprender a interpretar el error o el fracaso, o sea, sí te cambia mucho el mindset. O sea, yo sí era mucho de tengo que ser todo perfecto, todo tiene que estar bien acomodado, y así, o sea, esto viene no de mi papá, o sea, de mi abuelo. O sea, si mi papá es así, mi abuelo... No, sí, uno de tus tíos también es Y sí, o sea, mis tíos, mi papá... traen esa genética. O sea, exacto.
Ajá. Todo tiene que estar así, perfectamente bien acomodado, y todo tiene que salirte bien. No, yo tenía un cuate que, o sea, no sé, lo de la cámara, pero si estaba el vaso 15 grados a la izquierda, lo tenía que cuadrar, ¿no? Así, o sea... Un cuadro, ¿no? Sí, exacto. Un cuadro tantito desviado por ahí, genera estrés. Sí. O sea, sí, si lo ves, pues yo no me genera estrés, lo acomodo. Exacto. ¿No? Creo que aprendes a... O sea, sí me han contado. Yo no conocía a mi abuelo, o sea, Ajá. Él falleció cuando yo tenía 1 año. Iba a cumplir 1 año, de hecho. Sí, correcto, sí. Y sí, o sea, me han contado que si él dejaba en su recámara un vaso así, y él lo había dejado así, llegaba a preguntar quién lo había cambiado, quién me movió esto. O sea... Y sí, o sea, en cierto punto sí lo adopté yo, o sea, sí me gusta ser ordenado, ser organizado, saber dónde están las cosas, pero llega un cierto punto, como hablábamos, donde los extremos pues ya no son buenos, no te beneficia llegar a ser tan perfeccionista. Como que tiene su encanto el equivocarte y reconocer el caos. O sea, no todo siempre va a ser perfecto. Fíjate, y tocas un tema también, otro concepto también que creo que ha ido al alza es el tema del caos, ¿no? Sí. Y hay un concepto técnico que se llama, no sé si tú lo has escuchado, yo creo que sí, la entropía. Sí, lo he escuchado. La entropía es precisamente cómo el universo te crea el caos. Sí. O sea, cómo de todas maneras, aunque tú limpies la mesa y que nadie se sentó y que nadie pasó por aquí, se vuelve a ensuciar. Exacto. Eso es la entropía, ¿no? O sea, cómo el universo te crea un caos, ¿no? Sí. Y que tú finalmente lo que tenemos que aprender a desarrollar los humanos es cómo ir resolviendo y cómo ir viviendo en el caos, ¿no? Sí. Cómo ir sobreviviendo y ir resolviendo sin entrar en el estrés, ¿no? O sea, sin entrar en el tema exagerado de la frustración, de ya no lo voy a intentar porque entonces... Y también tiene mucho que ver las expectativas, o sea, eso es también algo muy importante, o sea, si te pones expectativas altísimas, vas a vivir toda la vida frustrado, o sea... Claro. Creo que también he aprendido a no tener expectativas, sino simplemente en el momento en el que estás viviendo, el presente, dalo todo. Sí. Ya si no sale bien, pues ya no fue tu rollo, o sea... Sí, si tú querías, en algún momento también lo dijiste, ¿no? Sí. Siempre fui bueno para el fútbol. A lo mejor no terminas de desarrollar esas habilidades por la cuestión académica, por lo que estamos platicando, pero al final creo que aunque te quedaste un poco con la cosquillita de poder intentar algo más en el fútbol, pues tampoco no fue así como que la gran decepción, ya no te quedas en el hubiera, ¿no? Exacto. Y yo tengo muchos amigos con los que jugué fútbol americano de chavo, ¿no? En la secundaria, más todavía en la prepa, ¿no? Y sí, o sea, tienen 50 años y siguen jugando y dices, brother, ya, o sea, lo que nosotros les decimos, ¿no? Ya cuelga el casco, pero no, o sea, ya cuelga los tenis, cuelga los guantes, ¿no? O sea, ya pasó tu época de fútbol americano, los tenis todavía no, pero... Exacto. Lo demás. Pero lo demás ya, ¿no? Y eso creo que de repente también no nos hace medir. Esta frustración es una frustración mal manejada, ¿no? Sí, ahorita que estamos hablando del perfeccionismo, me estaba acordando de una película que se llama Toc Toc, no sé si la hayas visto. No. Es una película española, o sea, como de humor español, que también como que, o sea, a mí me gusta mucho. O sea, últimamente he visto más películas como de comedia española y pues sí, o sea, como que sí pasas un buen rato y es justamente pues de gente que tiene pues TOC, o sea, que quieren que todo esté... Trastorno. Sí, trastorno obsesivo compulsivo. Exacto. Que quieren que todo esté perfecto y que se frustran si no se lavaron las manos en los últimos 10 minutos. Exacto. O si las cosas están chuecas. Sí. Está padre, o sea, también te deja como... Tienen que asegurar de que la puerta está bien cerrada, ¿no? Sí, o sea, una señora, así empieza la película, se sube al transporte público, dice, se baja, se regresa a su casa a ver si cerró bien la puerta, si dejó bien cerradas las llaves del gas. Sí. Y, o sea, está chistosa y también al final te deja mensajes. O sea, sí se los recomiendo que la vean. Yo tengo un amigo, buen amigo,
vio Charlie, y en algunos momentos también viajé con él, y en los hoteles, o sea, se aseguraba, ¿no? 3 veces aseguraba que no se abría la puerta, y le dije, con una que le hagas es suficiente, ¿no? Y también por este tema así obsesivo de guardar sus cosas y demás, pues tuvo por ahí un imprevisto con su computadora en la caja fuerte, ¿no? Lo olvidó y bueno, ya no la pudo recuperar, pero de repente, pues ya medio se ríe, ¿no? Se sigue frustrando un poco, pero ya también, ya lo toma por el lado amable, ¿no? Y yo creo que por ahí es pues esta parte de agarrar el lado amable de las cosas, ¿no? No quedarte, o sea, como dices, bueno, nuestro dicho es ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? Exacto. Que es, otra vez, ni blanco ni negro, encontrar los colores en la gama de grises. Y yo creo que todo esto es a raíz de lo que hemos vivido este año. O sea, yo creo que todos en general, en lo que ha sido este año, ha sido precisamente porque tuvimos una pandemia, porque no tuvimos más alternativas, vivimos en la incertidumbre, como lo dijiste, y eso creo que nos abrió la posibilidad de ver de otra manera, sobre todo la vida de cada uno, y valorar tu vida, valorar tu familia, valorar tus amigos, valorar la escuela, valorar a tus amigos en un salón de clases. Creo que todo eso es lo que, pues al final de este año es lo que estamos aprendiendo, ¿no? Sí, o sea, 100% la pandemia creo que a todos nos enseñó muchísimas cosas. Esta parte de valorar lo que tienes, porque no sabías si al día siguiente le ibas a poder hablar a tus amigos. No sabías si todavía iban a estar ahí. Y yo creo que eso es... Sí, o sea, creo que sí fue un golpe de realidad durísimo el darnos cuenta de eso y pues tenía que pasar, yo creo, o sea... O sea, tuvo sus partes buenas a pesar de todo lo negativo de la pandemia. Pues aprendimos eso, a valorar a las personas que tenemos, a lo que tenemos, las oportunidades que tenemos, porque no sabemos si al día siguiente van a estar ahí. Y yo creo que ese es el punto importante por eso quería cerrar esta temporada con Emilio presente, como para hacer esta recapitulación de lo que fue este año 2021. Un año complicado, difícil, de mucha adaptación. El 2020 fue de encierro total. Totalmente, sí. Pero este 2021 la característica que tuvo es que empezamos a salir, empezamos a reactivar nuestras actividades, en donde nos empezamos a atrever, en donde empezamos a decir, bueno, ¿cómo te saludo, no? Siempre era el tema de que nos empezamos a ver y que la mano, el puño, el codo, de lejos, esa parte de readaptación social, sin entrar en el tema penal ni jurídico, pero sino de realmente tener una readaptación nuevamente de cómo saludarnos. ¿Qué tan cerca, qué tan lejos? Usamos el cubrebocas, te vacunaste, no te vacunaste, con prueba, sin prueba. Todo este tipo de cosas creo que nos han servido principalmente para valorar nuestra vida. Y eso es el punto que tenemos que destacar de este 2021. Una pena las pérdidas que tuvimos, por supuesto, ha sido muy lamentable, pero los que estamos vivos, los que sobrevivimos, pues aprendamos a vivir con esto, aprendamos a estas segundas o terceras oportunidades a valorarlas, enojarnos menos, frustrarnos menos, reírnos más, convivir más, viajar más, ¿no? O sea, viajen mucho, el mensaje es que si ya está pagado un viaje, pues disfrútalo cuando venga, ¿no? Vamos a viajar cuando tengamos que viajar, vamos a ir a la escuela cuando tengamos que ir a la escuela. Y entonces, el punto importante, quiero volver a subrayar, es vivamos, ¿no? En algún momento tocamos un tema de que vivir en automático, ¿no? No vivamos en automático, y eso creo que la pandemia nos dio la evidencia de que sí estamos viviendo en automático. Sí, eso me ha pasado mucho en las últimas semanas, como que empecé a sentir como que vivía de forma muy rutinaria, justo muy automática, como que, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Ah, bueno, ¿tienes clase? Ah, sí. ¿Tú? Ah, también, nos vemos al rato. O sea, ya todo es un script, sí, y el salirte de ese, pues como que de ese vivir en automático,
pues es lo que, pues es justamente, yo creo que eso es vivir, o sea, realmente vivir. Como que justo ya esta semana lo empecé a cambiar, me empecé a dar cuenta pues de eso, como que no me gusta que mi vida sea tan rutinaria, me gusta, pues, de repente salirte con tus amigos, de repente salirte a correr, irte al gimnasio, de repente quedarte a ver una película, pero no hacer lo mismo siempre, todos los días, igual. O sea, Sí. que cada Navidad sea diferente, o sea, Sí, cada momento, sí, cada cumpleaños, cada Navidad, cada fin de año, otro tema también que de repente estamos como que muy obsesionados es con la comida, ¿no? sí. O sea, no comas eso porque te va a hacer daño. Si te lo comes un día, una hamburguesa al mes, no pasa nada, una pizza cada 15 días no pasa nada, ¿no? O sea, y si eso lo pueden complementar con un poco de ejercicio. Pues sí, mantenerte en ese balance, o sea, tampoco comer verduritas 24/7 y Exacto. tampoco atascarte de pizza todos los días, o sea... Sí, exacto. Yo creo que también por ahí viene un poco esa parte del no estresarnos, Sí. no vivir en estructura, ¿no? En donde no hay plan B, en donde no hay otras alternativas. Eso yo creo que, o por lo menos es lo que me queda de este año. Sí, a mí también. Y yo creo que ya no es un tema de generaciones, es un tema que a todos nos pegó, a todos nos afectó. Sí. Pues vivamos de mejor manera, ¿no? Sí. Disfrutemos de mejor manera la vida, pongámosle la sal y pimienta para que pues, nos sepa mejor la vida. La vida no es así tan insípida, ni mucho menos. Todo cambia, cambiamos nuestros pensamientos, todo fluye. No todo es para siempre, ni todo es para que no cambie, ¿no? O sea, yo creo que debemos ir entendiendo que la pandemia va a pasar. Sí, todo es temporal. O sea, todo es temporal. La pandemia va a pasar. Ojalá pase más rápido de lo que lo hemos pasado en estos prácticamente 2 años ya, de que surgió el virus. Y bueno, pues vamos a pensar de mejor manera, ¿no? Actuar de mejor manera, sin tanta predisposición, sin tanta pensamiento, sin tantas cosas que en la cabeza de repente le damos tantas vueltas que no llegas a ningún lado, ¿no? Y como dices, lo peor es no hacer, ¿no? Lo peor es no hacer, ¿no? Entonces mejor motivando otra vez nuevamente el podcast de mi amigo Emilio, párate y hazlo. Y por el otro lado, pues sigamos elevando la conciencia, ¿no? Exacto. Para que nos eduquemos y eduquemos de mejor manera a nuestros hijos. Yo en lo personal te quiero dar las gracias por este año, Emilio. Ha sido un año de mucho reto, de mucho aprendizaje. Totalmente. Y bueno, pues de lo que vamos a rescatar es que disfrutamos de un viaje bastante intenso. Sí, muy bueno. O sea, motivador. Muchas gracias por tu compañía y todo tu apoyo. A ti. Todo este año ha sido de muchísimos aprendizajes. Muchos aprendizajes, ir rompiendo esquemas, ir atreviéndonos, y yo con eso me quedo con este 2021. ¿Tú? Yo me quedo con justamente eso, hacer cosas nuevas. El otro día platicaba con mi hermano, aviéntate a hacer algo nuevo cada mes, o sea... o sea, nunca he ido al Nevado de Toluca, por ejemplo. ¿En serio? O sea, un día ir al Nevado de Toluca. Otro, organizar una reunión de gente que tiene mucho que no ves. Pero como que hacer cosas nuevas, hacer consciente de que no vamos a estar aquí para siempre y que no todo es tan serio como a veces lo pensamos. Creo que con eso me quedo como... No te tomes las cosas tan en serio. O sea, ríete más, disfrútalo más. Y sé consciente de que todo es temporal. Disfruta lo que estás haciendo ahorita, aunque sea bueno o sea malo. Y pues mantente presente, creo que es lo que podemos rescatar. Para no entrar en mucho futurismo, ni tampoco estar pensando en lamentaciones del pasado, de lo que no hiciste. Exacto. No lo hiciste, pues bien dicen el mejor día para empezar algo fue ayer. El segundo mejor momento para empezar algo es hoy. Entonces, si no fue en el primer momento, pues el segundo siempre habrá una segunda oportunidad. Y creo que esa es la vida, lo que nos enseña que hay la fortuna de las segundas oportunidades, ¿no? Exacto. Así que,
pues todos aprovechan esas segundas oportunidades al máximo. Hay otra frase que también se parece, que es la de que todos tenemos dos vidas. Una es pues, la que tenemos, en la que no nos atrevemos a hacer las cosas, la vida que ya conocemos. Sí. Y la segunda es cuando hacemos consciente de que solo tenemos una vida, ¿no? Exacto. O sea, creo que se complementa muy bien y hacerlo consciente y aplicarlo es pues donde verdaderamente ves el cambio, ¿no? Y donde realmente se siente, Sí. ¿no? O sea, lo disfrutas en donde... Donde realmente sientes que estás viviendo, como que estás vivo. Y sentir, ¿no? O sea, de repente hay mucha gente que no se permite sentir. Sí. ¿No? La alegría, el dolor, las emociones tienen que estar a flor de piel. Y yo creo que por ahí viene el aprendizaje que nos deja este 2021. Sí, un año complicado, de muchos aprendizajes y pues que nos deja en una mejor posición para empezar el siguiente y el siguiente y el siguiente año, ¿no? Sí. Y bueno, pues en cuanto a... vendrá un 2022 también muy intenso. Esperamos que con mucho trabajo, mucha salud para todos. Sí. Y bueno, pues aquí también déjanos sus comentarios, ¿no? En este podcast tocamos temas financieros, de educación especial, tocamos el tema del autismo, tocamos el tema de las pérdidas que hemos sufrido, cómo procesar esas pérdidas. ¿Qué tema es el que te gustaría escuchar en el siguiente año? Déjanos aquí tus comentarios y lo tomaremos en cuenta. Nuevamente, muchas gracias, Emilio. A ti, Edson, por la invitación. Feliz Navidad, un próspero año nuevo para todos, que el 2022 venga con mucho más energía, con mucho más fuerza, con mucho más salud, pero sobre todo con mucho más vivencias y aprendizajes. Pásenla muy bien, muy feliz Navidad a todos, muy feliz año nuevo y realmente que no sea un año más, nada más, que sea, vívanlo pues, todos los días, que todos los días pues, sean diferentes, o sea, sí, atrévanse. Vivan al máximo. Gracias. Nos vemos. Fíjense.